Venga, arriba México. Te amo, mi amor, te amo, Alison. Brandon el Perro Mosqueda contra Muhammad Kouamili, la gran final del Grand Prix de boxeo México contra Italia. El prospecto de los pesos pluma Brandon Mejía Mosqueda el Perro se enfrentará al italiano Muhammad Kouamili en la gran final del Grand Prix Boxing en Arabia Saudita. La gran final está programada para el 20 de diciembre de este 2025 y tremenda manera de cerrar el año. En este video vamos a analizar este tiro y a dar nuestro pronóstico. Brandon el Perro Mosqueda ha sido una de las más grandes sorpresas del mundial de boxeo y le pasó por encima a Bishara Sabar de Jordania por nocaut, a Willy Power de Inglaterra por decisión tirando power en el round 1, le pasó por encima al uzbeco Ayubdov Batiroyev por decisión unánime y en su última pelea noqueó al sudafricano Beksik Maitse de una manera más que brutal y emocionante al más puro estilo mexicano con un gancho al hígado chulísimo. Brandon el Perro Mosqueda es un boxeador que le tapa la boca a los que dicen que los boxeadores mexicanos no son técnicos. El Perro Mosqueda es la perfecta combinación de técnica, agresividad y efectividad. Es cuestión de tiempo de que el Perro Mosqueda no solamente se alce con el campeonato del Grand Prix, sino también como campeón mundial de los pesos pluma. Esperemos verlo pronto contra Nick Ball, contra Angelo Leo o contra Rafael el Divino Espinosa. Porque a mi parecer, en mi muy humilde opinión, el Perro Mosqueda le gana a cualquiera de estos tres que mencioné. Así como se los dije con el Sugar Núñez en su momento, se los dije también con el Divino Espinosa en su tiempo y con el Pitbull Cruz. Brandon el Perro Mosqueda también será campeón mundial y es cuestión de tiempo. Brandon Mejía Mosqueda tiene 21 años con un récord profesional de 12 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut. Está invicto con una brutal efectividad noqueadora de más del 83%. Y se enfrentará en Arabia Saudita el 20 de diciembre al italiano Muhammad Kouamili. El italiano es un zurdo que ha hecho muy bien las cosas, es un gran deportista, se ganó el pase a la final al noquear al francés Johnny Valverde de esta manera. Las demás peleas las ganó por decisión, incluso empató con Try Nash en los cuartos de final, pero avanzó a las semifinales por puntos. A Kouamili le apodan La Máquina y ha peleado en Italia y en Albania. De hecho, sus padres son de Albania. Kouamili nació en Albania, pero es naturalizado italiano. Es la gran esperanza del boxeo europeo. Y sabemos muy pocos datos personales de él, como por ejemplo, sabemos que Kouamili jugaba fútbol, que era portero en un equipo de segunda división en Italia, después saltó al boxeo y le ha ido bastante bien. Tiene un récord de invicto de 17 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, un empate en el Grand Prix. Es un boxeador zurdo, tiene 25 años, ha entrenado en México y se ha dicho que es gran admirador de la escuela mexicana. Y ahora, peleando con el Perro Mosqueda, va a tener el honor de ver la escuela mexicana desde cerquitas, desde primera fila. El italiano Kouamili es un boxeador versátil, usa bien el espacio del ring, defiende de manera muy ordenada y contraataca con mucha precisión. Su debilidad es contra rivales agresivos, contra rivales que presionan, no sabe qué hacer, pero compensa eso con velocidad y con combinaciones limpias. Kouamili ha mencionado en entrevistas que quiere ganar la final para ser el siguiente gran nombre de Europa en el boxeo. Y analizando las peleas que tuvo el italiano en el Grand Prix y analizando las peleas de Brandon, no creo que el italiano le vaya a durar mucho tiempo al mexicano. La diferencia en cuanto a calidad se me hace que es demasiado. A Kouamili se le dificultan mucho los boxeadores agresivos, como lo vimos en su primer pelea en el Grand Prix contra el ucraniano Igor Semuchuk. Los invito a que vean también el BoxRec del italiano para que vean los rivales que le han puesto. Algunos de ellos inclusive tienen más de 30 derrotas. No espero un choque de trenes, no espero una pelea reñida, espero una masacre. Las peleas en el Grand Prix duran solamente 6 rounds, pero es suficiente para que el mexicano noquee al italiano y se enfoque en lo que sigue, una pelea por el campeonato del mundo.
Mi pronóstico para la final del Grand Prix es un knockout en el round 6 a favor del mexicano. Brandon el Perro Mosqueda simplemente anda en otro nivel y me gustaría verlo pelear muy pronto contra el Pantera Neri, contra Stephen Fulton o contra el mismo Robeisy Ramírez antes de verlo pelear contra el Divino Espinosa, Angelo Leo o Nick Ball. Le falta también debutar aún en los Estados Unidos. Creo que un par de peleas en los Estados Unidos después de ganar el Grand Prix lo pondrán en su mero punto para ser campeón del mundo. Esa es mi opinión como fan. Brandon el Perro Mosqueda se me hace que tiene que pelear en los Estados Unidos al menos un par de veces. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina el respetable público? ¿Ven a Brandon Mosqueda como campeón del mundo? Los leemos a todos. Y si te gusta nuestro contenido, te pido que te suscribas a Richie Blog en este momento si aún no lo has hecho. Aquí en la pantalla final también te voy a dejar el en vivo que hicimos el día de ayer, donde platicamos de la pelea de Vaquero Navarrete contra Sugar Núñez. Fue un en vivo muy bueno, la pasamos a todo dar y aquí te lo dejo en la pantalla final para que lo disfrutes y sigas con nosotros. Gracias a mi familia por apoyarme, en especial a mi hermano Richie por ayudarme a que pueda estar aquí en Richie Blog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos